Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, por cualquier cosa, ¿sabe las medidas de seguridad en esta planta? Entonces, como dicen sus compañeros, en dado caso de que haya una réplica, nos pegamos a una pared, no a esta, sino a este lado, y procuramos estar en un arco de salida. Entonces, nos diríamos que esto sería el marco de la entrada. No nos conviene ni subir, bueno, no nos conviene bajar porque lo que bajamos puede pasar algo y ya sea que sea accidente o que algo nos pegue encima. Y las probabilidades de sobrevivir las tienen mal los que están hasta arriba, porque son los que encima de todo. Entonces, por eso nos quedaríamos aquí. Entonces, cualquier para que estar al pendiente, por eso lo comento. Entonces, nada más dejen nada la señal. Como tal, no. Lo que puede ver es una réplica, pero no sabes el tamaño de la réplica. Puede ser. ¿Qué es lo que pasa? ¿Le dio miedo? ¿No? No. No. ¿Pero cuál era la probabilidad de que volviera primero? La que fuera. ¿Crees Dios? Bueno, no nos pongamos muy filosóficos, yo soy agnóstico. Bueno, ya. No es que se repite. De todas maneras, si tú te pones a pensar, simplemente es otro día X dentro de la existencia. Entonces, coincidió nada más. ¿Cuáles? 3 veces. ¿Y qué número se lo diría que se repiten 3 veces? Yo apuesto 100 al siguiente año. Yo te diría que te vaya mal. Ya perdí. Bueno. No pasa nada, como les digo, si se cae el edificio, se cae el edificio. Pues nada más vamos a esperar a que caiga la alarma. ¿Qué les tengo que comentar? Bueno, todavía no termino de revisar sus reportes. Me va a tomar algo de tiempo porque en estos 4 días de puente, yo lo que me dediqué fue a terminar unos cursos que tenía pendientes. Sí estuve ya revisando algunos documentos que me enviaron, pero a su vez tengo que revisar otros. Entonces, y aparte ya me presionaron más con la tarea que tengo que entregar. Entonces, al igual que ustedes, yo también tengo tarea. Ahora, vamos a entrar a la clase. Si se acuerdan, el miércoles terminamos la clase un poquito antes porque el tema de hoy justamente es la dinámica. Nos puede llevar entre 1 o clase y media desarrollar la dinámica. Terminando el tema, haríamos lo que sería la segunda práctica. Ya lo tendremos que programar. Entonces, en el caso de las prácticas, ustedes las pueden revisar. Si ustedes revisan el repositorio, ya tienen los archivos y ya tienen el manual. Entonces, nada más pueden consultar las dudas. A menos que no hayan resuelto los problemas que tienen para su reportación. Entonces, no sé si tú pudiste ya resolver el problema que te apareció en el examen. No, lo que hice fue hacerlo, pero en online. Ok. Entonces, luego tienen sus detalles. Entonces, luego lo revisamos porque yo revisé dentro de la documentación y al parecer es por el tipo de licencia que debes cargar. Pero pues debes de tener tu licencia de comunidad, ¿no? Entonces, ahí debe de haber algo raro. Habría que revisarlo después. Entonces, ¿alguien más tuvo problemas con la generación de su simulación? ¿No? Vale. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy justamente va a ser el modelo dinámico. En realidad el modelo dinámico no es que sea un tema complicado, de hecho es un tema bastante sencillo. Lo que pasa es que requiere de muchos pasos. ¿Por qué? Porque la dinámica lo que vamos a tener involucrado van a ser
los efectos cinemáticos que ya analizamos en las clases pasadas, pero también aquí lo que vamos a incluir van a ser los efectos del cambio de movimiento. ¿Se acuerdan de la clase de donde vimos las leyes de Newton? Como tenemos dos tipos de movimiento, tenemos dos tipos de cantidad de movimiento, la parte lineal y la parte angular. La variación en cada una de ellas nos va a producir fuerzas, en el caso de la parte lineal, o momentos. Entonces, ahí dentro de esta ecuación vamos a conjuntar todas las propiedades cinemáticas de todos los eslabones, más la parte que nos relaciona con el cambio de movimiento, con las inercias. Entonces, para ello, vamos a ver las ecuaciones de Euler-Lagrange. Como les había comentado también la clase pasada, como tal no voy a profundizar en el planteamiento de las ecuaciones. La manera en que la vamos a ver, y como yo también lo manejo, prácticamente es aplicar las ecuaciones como si fuera un método para calcular las ecuaciones cinéticas. Si ustedes quieren profundizar en las ecuaciones, pueden buscarlo. Hay unos videos muy bonitos de YouTube donde realmente el planteamiento de las ecuaciones tarda como 4 y 6 horas. Entonces lo pueden buscar. Vale la pena. Si ustedes van a dedicar una parte de sus, o si tienen aspiraciones, dentro de lo que sería el análisis dinámico de maquinarias, de robots, de sistemas, eso sí les ayuda bastante. Lo otro que tenemos es, bueno, para poder abordar eso, tenemos que ver, o vamos a hacer un repaso de la parte de la inercia lineal y la inercia rotacional. Y vamos a ver un concepto nuevo que va a ser la comparación de velocidades. Vamos a aprovechar que las velocidades se convierten en vectores libres y que esos efectos nos los podemos llevar a cualquier otra parte de nuestro sistema, o en la cadena cinemática como en el robot. Es importante este concepto porque este nos va a ayudar en robótica serial a determinar el jacobiano de otra forma, es decir, el cálculo de jacobiano por manera geométrica, pero a su vez también es una base que nosotros vamos a aplicar cuando tengamos que calcular los modelos cinemáticos, los modelos de control de los robots móviles. Entonces, esto nos va a ayudar para eso. Vamos a ver unas consideraciones para calcular el lagrangiano, los pares, y al final lo que vamos a tener cuando calculemos los pares en cada una de las cosas del robot va a ser una ecuación enorme, casi del tamaño del pizarrón. Por eso vamos a utilizar herramientas y para que la podamos analizar y ver todas las propiedades dinámicas que va a tener el robot, lo que vamos a hacer es que la vamos a escribir o la vamos a descomponer toda esa ecuación o esas ecuaciones en una distribución en específica que se le nombra el modelo dinámico general. Es lo que vamos a trabajar. Entonces, ese es el resumen. Ahora, vamos a iniciar primero con la ecuación de propagación de velocidades. Es el concepto un poquito más complicado de entender. Es bastante útil. Ay, no compré más plumones. De hecho, todavía está este plumón seco. Ahora me giro. Y bueno, vamos a tener dos ecuaciones de propagación de velocidades. Porque tenemos dos tipos de movimiento. Vamos a tener una propagación de velocidades en la parte de movimiento angular, del movimiento rotacional, que va a estar compuesto, o va a tener esta forma. Estamos pasando ahí, más. Ahora, este lo voy a poner aquí, pero ahorita vamos a hacer una aclaración dentro de esta ecuación también. Y esto estaría multiplicado por la velocidad. Entonces, aquí vamos a ponerla así. Ya pasándolo a nuestra notación. Entonces, este es el borrador. Y aquí está.
Y esta es la parte rotacional y la propagación de velocidades lineales. Y este es un poco más grande. Esta es la velocidad en el sistema anterior más omega de I producto cruz de I más 1 y de I. Aquí tenemos estas ecuaciones. Ahora, ¿qué significan las ecuaciones que tengo aquí y que acabo de escribir allá? Bueno, lo que quedamos dentro de los análisis es que sabemos que las velocidades o las predicciones de velocidad son vectores libres. ¿Están de acuerdo? Entonces, que sean vectores libres significa que, por ejemplo, esta alquilaz me va a producir una velocidad lineal en este punto. Y esta velocidad, como es libre, sus efectos me los puedo llevar para acá. O me los puedo llevar a cualquier otra parte del globo. Generalmente estas ecuaciones lo que nos están asociando, o que nos están describiendo, son velocidades en el propio sistema de las puntas. Entonces, esta velocidad sería la velocidad que se produce en este punto. ¿Y sobre qué sistema de referencia está colocada? Bueno, sí, está sobre el sistema P, pero está referida al movimiento del dragón rojo. Entonces, si gira el dragón rojo, esta velocidad va a girar con respecto al sistema de la propia punta, ¿no? Entonces, esta es la velocidad 1 que está sobre el sistema de referencia 1. Estoy de acuerdo como mencionas, ¿no? Aquí también coincidentemente está sobre el sistema 2, pero en realidad puedo tomar este vector D1 y llevármelo para acá al sistema 3 porque es un vector libre. Ahora, la pregunta es, ¿puedo pasar directamente este vector como está al sistema 3 para poderlo analizar? No, ¿por qué? Exactamente, entonces como dice su compañero, aquí lo que estamos viendo es que tenemos esta velocidad en el sistema 1, pero la estamos midiendo también en el sistema 1. Para que nosotros podamos agregar algún otro efecto dentro del sistema 3, lo que tenemos que hacer es proyectarlo en el sistema 3. Tal cual. Entonces, es lo que nos dicen estas ecuaciones. Como podemos llevar estos efectos, los vamos a ir sumando, de tal manera que vamos sumando las velocidades que están dentro de esta cadena cinemática. Es por eso que aquí lo que nos dicen los índices de estas ecuaciones de propagación de velocidades es que lo que queremos hacer es ver las velocidades o trasladar las velocidades a un sistema siguiente. Entonces, en este caso, el sentido de la transmisión de velocidades va en sentido de llegar a lo que sería el efecto final. Entonces vamos a calcular una velocidad que vaya de aquí acá, la velocidad que va de aquí acá, la velocidad que va de aquí acá y la velocidad que va de aquí acá. Entonces hay dos maneras. Está, primero, llevarnos los efectos de la parte rotacional y después los de la parte lineal. ¿Sí? Entonces aquí ya se entendió por qué este tiene, le debemos de poner 3. ¿El de abajo es un 2? Este es un 1. Es de 1 respecto a 2. A 1. No estoy de acuerdo, ¿le podrías poner 2? Así. Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ver la velocidad 1 sobre el sistema 2? Porque aquí ya habíamos tenido la velocidad 1, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí para que nos transforme este vector del sistema 1 al sistema 2?
¿No? Es una matriz de transformación, pero en este caso nada más sería la rotación, porque recuerda que nos proyecta. Entonces, para verlo así como nos mencionas, lo que tendríamos que hacer es tomar la velocidad que estamos viendo sobre el sistema 1 y pasarla al sistema 2. De esta manera. Entonces, todo lo que ya está en el sistema 2 lo podemos sumar directamente. ¿Qué es lo que significan esas ecuaciones? Ahora, esas ecuaciones, aquí nada más yo lo que hice fue proyectar, pero esas ecuaciones ya nos están dando directamente la velocidad sobre cada sistema de referencia. Entonces, vamos a calcularlas, a plantearlas a mano, para que se entienda mejor el ejemplo. Pues aquí tenemos el diagrama. Usted nada más una duda. Sí. En la ecuación de rotacional, Z es más 1 o menos 1. Es- Z es más 1 y acá es menos. Bueno, este es un detalle importante. Entonces, este sí tiene que ser más, porque lo que estamos haciendo es que ya estamos montados sobre el sistema que tenemos y ahí estamos creando cosas, sí es más claro. Ahora, estas ecuaciones son las que ustedes pueden encontrar en el libro de Introduction to the Robotics de John Craig, que les dije que pusieran en bibliografía, pero tienen un detalle y es importante que se los mencione. Como están planteadas, en específico esta, están planteadas para ser utilizadas con el método de Dynamic-Carpenter. Entonces, el método de Dynamic-Carpenter siempre va a utilizar el FZ como eje de rotación. Nosotros, cuando lancemos ya a modelar en el espacio, no necesariamente vamos a usar ese eje. Vamos a usar el eje que más nos resulte más sencillo para plantear la ecuación. Entonces, eso es una variación. Entonces, ahorita, coincidentemente va a ser con Z, porque como estamos todavía en el plano, todas las rotaciones las estamos haciendo con respecto a Z, de los sistemas de referencia. Pero ahorita es coincidencia. ¿Alguna otra duda? No. Entonces, yo estoy de acuerdo, soy consciente, mejor dicho. Esta clase es difícil por la cantidad de cosas que vamos a hacer. Entonces, si tienen dudas, o si se sienten mareados, o si les da sueño, pueden salir un momento a tomar aire. De una vez sí se los advierto, entonces, no porque ya tengo fondo para dar la clase, entonces, no hay ningún problema. Entonces, vamos a calcular la propagación de velocidades. Entonces, aquí como está el algoritmo, y va a empezar con 0, porque el sistema inercial está en 0. Significa que al sustituirlo dentro de este algoritmo vamos a tener omega 1 de 1, R de 1 de 0, por omega de 0 de 0, más Z1 de 1, y este es el vector director, de teta 1, y aquí, bueno, esa es la gran diferencia que también nosotros vamos a tener con Craig, porque nosotros sí estamos poniendo una relación de ángulos. Entonces, en la ecuación original que ustedes van a encontrar, omiten el índice de la izquierda. Nosotros lo vamos a dejar. Entonces, le agregamos un 0. Ahora, si se acuerdan, yo siempre les he mencionado que las ecuaciones se leen como si fueran enunciados. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? La velocidad que. Ajá. ¿Cuál? De 1 vista desde el sistema 1. Es lo que dice aquí. Entonces, la velocidad 1 vista desde el sistema 1, porque podemos tener la velocidad 1 vista desde el sistema 2, así como lo vemos.
La velocidad total de 1 con respecto a 1 que es igual a la velocidad angular de quién? Ajá. ¿Esto qué es? Entonces, la velocidad proyectada de qué? ¿Y sobre qué? La velocidad angular del sistema inercial proyectada sobre el sistema 1 más eso sí, todavía pero a lo mejor no visualizan cómo se lee, porque no es ni una matriz ni es pero este es igual a 0, 0, 1 así. Entonces, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? Entonces, este vector es la proyección de la velocidad angular. Esto es lo que dice este vector, es la proyección de la velocidad angular. ¿Sobre qué sistema? Sobre el sistema 1. Y esta es la velocidad angular del sistema. Ahora sí, ¿cómo se lee la ecuación? ¿Es igual? A la velocidad angular del sistema 0 proyectada. Sistema 1. ¿Más? La proyección de la velocidad angular de 1 respecto al sistema 1 por la velocidad angular de 1 respecto a 0. ¿Sí? Así cuando tengan dudas de qué decir. Así. Entonces, por eso se pueden aprender las ecuaciones. Entonces, ¿se entiende qué es lo que vamos a hacer aquí? O sea, aquí este elemento está girando, tal cual. Bueno, suponemos que está girando, porque todavía no le damos velocidad. Entonces, lo que está haciendo esa operación es que nos dice, bueno, este está girando y te lo llevas para acá. Pero puedes tener algo que esté girando también. Entonces, lo que gira va a girar con esta velocidad más esta. En este caso, ambos elementos están girando. Podríamos decir que están girando, pero vamos a ver la realidad. Vamos a ahora a soltar números. Bueno, la matriz de rotación, esta la pueden sacar de la transformación que hemos hecho durante la clase. Es R1 con respecto a 0, es igual al coseno de θ1 con respecto a 0 menos el seno de θ1 con respecto a 0, 0, 0, 1, seno de θ1 con respecto a 0, coseno de θ1 con respecto a 0, 0, 0, y este uno me emocioné, viene en mí. Ahora R de 0 con respecto a 1 que es igual. Voy a escribir más grande de lo que lo piensan. Sería la inversa de la de arriba, ¿no? Exactamente, entonces tenemos esta, dirección inversa, y a su vez es igual a su transpuesta. Entonces, a lo mejor no se acordaba, pero su compañero probablemente se acordó. Entonces, si tengo esta, lo voy a poner esa. Entonces, si yo las pongo, lo único que hago es girar. Entonces, aquí es coseno de θ1 con respecto a 0, parte de la traza, seno de θ1 con respecto a 0, 0, menos seno de θ1 con respecto a 0, coseno de θ1 con respecto a 0, 0, 0, 0, 1,
Esto quedó, no voy a borrar para que no me estorbe. Ahora, ¿cuánto vale omega 0 vista desde 0? ¿Cuánto dijiste? 0. ¿Por qué? Para que le digas a tus compañeros. Estamos en la base, ¿no? ¿Mm? En origen. Sí. Vale 0 porque, si recuerdan, el propio nombre nos dice, es el sistema inercial. Significa que va a estar fijo. Entonces, al considerarlo fijo, significa que no va a tener ninguna velocidad relativa. Entonces, esto va a ser 0, 0 y 0. Más. ¿Cuánto vale este vector director? Ah, 0, 0, 1 por la velocidad. ¿A qué es igual toda esta operación? Este es 0. ¿Pero este? 0, 0, teta 1 punto con respecto a 0. ¿Ya? Ahora, sería calcular omega 2 de 2. Bueno, sí vamos a irnos por todas las velocidades. Entonces aquí ya tenemos esta velocidad de 1 vista desde 1. Ahora, lo que queremos hacer es tomar todas las velocidades que están en el sistema 1 y llevarlas al sistema 2. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, tenemos que llevarnos todo lo que está en 1 a 2. Entonces aquí vamos a tomar la velocidad omega 1 desde 1 más, ahora sería z de 2 por teta, según ahí como está nuestro planteamiento, es 2, 1 punto. Ahí está. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Entonces, ya nada más lo que se da cuenta, lo que necesitamos es primero tener el modelo cinemático de la postura para de ahí sacar las matrices de rotación. Bueno, yo me la sé. Ahora, ¿qué forma tiene? Como es lo mismo, tenemos una punta rotacional, la estructura de esta matriz de rotación va a ser la misma, lo único que van a cambiar van a ser los índices. Se los podría dejar de tarea. Que lo calculen con una plantilla ya. Cero, 1. ¿Cuánto vale omega 1 de 1? Esto, ¿no? 0, teta 1, 0, más z2 de 2, ¿cuánto vale la proyección? Ajá, tiene la misma dirección, ¿no? No es igual, no se confundan. O sea, ¿por qué digo que no es igual? Bueno, si ustedes fueran igual, así sería igual. Pero se pueden sumar así, para que sea de esta igualdad. No se puede. ¿Por qué? Porque cada uno está visto desde un sistema de referencia distinto.
Entonces, a pesar de que se parezcan, no son iguales. Conceptualmente no son iguales. O sea, en estructuras sí son iguales, pero ya conceptualmente son diferentes. Entonces, tengan cuidado con eso. Y entonces aquí tendríamos θ 2 respecto a 1. Entonces, ¿a qué sería igual? 0, 0. Bueno. Recuerden que por multiplicar matrices es bien fácil. 0, 0, θ 1, 0 punto. Todo lo que esté afectado por esta columna está afectado por esto. Entonces, todo esto se multiplica por 0. Este 0 afecta a esta columna, todo se vuelve 0. Y este pues lo multiplicamos por cada elemento, entonces aquí por 0, por 0, por 1. Entonces, esta parte nos da prácticamente la dirección de la velocidad proyectada en una dirección igual en el sistema 2. Entonces, aquí tendremos 0, 0, θ 1 de 0 con respecto a 2, más el resultado de esta suma. Bueno, de esta multiplicación, perdón. ¿Qué? ¿Por qué lo voló? A principios de semestre, otro semestre les había dejado el ejercicio, les preguntaba cuánto vale la velocidad. Entonces, intuitivamente a veces el cerebro no lista de la ecuación para resolver el problema. No es que sea tan necesaria esa ecuación. Entonces, siempre sabe que es la suma de las velocidades, pero ya matemáticamente justificar por eso es el trabajo. Entonces, ¿por qué la suma de las velocidades? Se van sumando las velocidades angulares. Aquí está la respuesta. Porque tenemos un efecto acumulativo. Y lo que nos ayuda a verlo son las ecuaciones de propagación de velocidades. Para no dejar, tendremos que hacer la propagación de velocidades sobre el sistema 3 y al final sobre el sistema T. Entonces, como es algo repetitivo, a veces sí, conviene escribir la manita como ahorita para poderlo explicar y entenderlo, pero ya cuando más o menos se entiende, lo que conviene ya es programarlo. Entonces, podemos programar, vamos a programarlo todo. Entonces, ahorita me voy a quedar en este paso. Ahorita lo programamos completo. Porque nos falta la parte de las velocidades lineales. Entonces, ¿alguna duda o pregunta de esta parte? Sí, adelante. ¿La propagación se va a representar así en vector? ¿O puede ser una manera así? ¿En vector o qué? ¿No? O puede ser así la pura suma de las velocidades angulares. Bueno. Bueno, este es un vector, ¿no? Entonces, Es que todas las velocidades que estamos manejando aquí son del ámbito vectorial. Entonces, sí, todas como resultado de toda la aplicación de estas ecuaciones debe ser un vector como tal. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Bueno, si no está en el video que les puse. Nada más que ahí, pues está nada más explicado dónde están las ecuaciones. Pero ahorita lo estamos desarrollando. Vamos a dejar este 0. Y hasta ahí. Ahora vamos a propagar la velocidad de 1 y de 2. La velocidad lineal. Aquí lo estamos haciendo por separado. Angulares y digamos lineales, pero no hay forma de hacerlas como Juntas en una
Porque una cosa es que te muevas linealmente y otra cosa es que te muevas circularmente. Como son dos movimientos linealmente independientes, no los puedes juntar en una sola operación. Pero lo curioso es que sí interfieren entre sí. Entonces, generalmente, todos los algoritmos que ustedes encuentren de cómo calcular la propagación de velocidades, primero les va a pedir que calculen las velocidades angulares y después las lineales. Y el chiste está en esta parte. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Es que este negro pinta muy duro. Tomar al pizarrón. Ya le falta su dibujo. Vamos a aplicar esta ecuación. Primero hay que entender de qué elementos cuenta. Vamos a hacer el ejemplo, igual iniciando desde cero, desde el sistema inicial. Vamos a propagar una velocidad que vamos a encontrar en el sistema inercial, el sistema 1, la velocidad del sistema inercial, la parte lineal, por omega 0 cruz, el vector de posición de 1 con respecto a 0. Entonces vamos a ver por qué primero esta parte, este cachito. Pues vamos a iniciar con esta velocidad. Entonces, bueno, ya como habían dicho sus compañeros, ya de entrada sabemos que la velocidad del sistema inercial es nula, pero ahorita vamos a considerar que no lo es. Entonces, este sistema de referencia podría pertenecer a otro eslabón, podría estar montado sobre un carrito, lo que ustedes quieran. Significa que este propio sistema puede tener su propia velocidad lineal. Entonces, esta velocidad que está afectando, que está sobre el sistema de referencia, la podemos llevar, como es un vector libre, sobre el sistema 1. Entonces, esto es lo que hace esta parte de la operación. La otra parte es esta. ¿Qué otra cosa puede pasar? Este sistema de referencia en cero podría no solo moverse linealmente, también podría ser diagonal. Este va a tener su propia velocidad angular, pero es la velocidad con la que gira el sistema 0. Entonces, y lo que nosotros tenemos es un punto de origen donde se encuentra la relación de la punta. Entonces, de aquí para acá, lo que tenemos es un vector de posición. De 0 a 1. Entonces, si yo tengo este sistema gira y tengo un vector de posición, ¿qué es lo que voy a tener en este punto? Bueno, esto ya lo he visto. Es lo mismito cuando modelamos el eslabón. 0 es el sistema de la punta y este se puede tener el sistema P. Si este es el sistema P, este gira. ¿Qué pasa en ese punto?
A ver, no me estoy entendiendo, a ver, dígalo fuerte. Con confianza, cualquiera de los dos. Yo sé que era la proyección, ¿no? Ok. Entonces aquí igual vamos a tener una proyección. Tenemos este vector de velocidad angular. Pues por ende, vamos a tener una velocidad lineal. Esa velocidad lineal va a ser el producto de este vector por este vector de posición de este punto. Oiga, profe, y eso son, bueno, en el video que había subido apenas, con el de semana, había dicho que eran, me parece, los vectores de configuración, ¿no? ¿Son los vectores de configuración? ¿Eso? No. El vector de configuración sí es que, no sé, pero yo me lo estoy pasando ahorita en las clases. El vector de configuración es el vector Q y es el que nos dice el estado de todas las juntas, de cómo se encuentra, en qué posición tienes que poner para ubicar a este elemento. Entonces, en este caso es delta 1 con respecto a 0, delta 2 con respecto a 1 y delta 3 con respecto a 2. Ese es el vector de configuración. Estoy de acuerdo, indirectamente sí están involucradas estas variables dentro de estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque la manera en que se va a propagar la velocidad también va a depender de qué postura tenga la cadena cinemática. Entonces, por ahí puede venir a lo mejor lo que tú comentas. Sí están aquí, pero no directamente. Pues sí depende, pero no es el caso. Entonces, si se dan cuenta, aquí la velocidad lineal que se propaga sí está afectada por el vector, por la configuración del robot. ¿Sí? ¿Sí, adelante? El segundo vector sí es la velocidad cero respecto de cero. ¿Sí crees? Sí. Sí, en realidad todo lo que van a encontrar finalmente lo van a poner desde un inicio así, pero es equivalente. O sea, todo el mundo omite el índice que tenemos acá porque se da por hecho de que si tú calculas la velocidad angular de aquí, la estás viendo desde el propio sistema de referencia. Por eso estás usando al propio sistema de referencia que estás describiendo. Pero nosotros ya como estamos intentando establecer ya una escuela de robótica ya dentro de lo que es la facultad, nos damos cuenta que es necesario mantener el índice superior. Entonces, prácticamente cuando tú te regresas al análisis cinemático, se lo tienes que volver a agregar. Entonces, por eso, a lo mejor aquí me quedó un poco chueco. Posiblemente de ahí viene la confusión de no escribir bien las variables, porque este es superior y este es inferior. Es que me sorprendió de que de abajo es 0 respecto al 0 y de acá también es 0 respecto al 0, pero es. ¿Por qué es libre? Sí, porque es libre, pero estás viéndolo desde este sistema de referencia. O sea, ¿cuál sería el ejemplo? Cuando es la pista de los pueblos, que viene un puente, ¿no? Tú lo prendes y ya lo avientas, entonces tú sigues siendo el sistema inercial y tú ves como el puente se va. Pero el puente no solo puede irse ni derechito, ¿no? También de repente puede girar. Entonces tú estarías apreciando esos efectos parado aquí. Pero podría haber alguien más que a lo mejor se está moviendo en un carro, y eso es un sistema de referencia. Entonces él te va a ver, como él se está moviendo, él va a ver como que tú te mueves. Y a su vez, cuando tú lanzas al puente, él va a apreciar una velocidad distinta a la que tú ves. Porque el puente tiene su propia velocidad y él tiene su propia velocidad. Entonces, lo que está pasando aquí es que como las velocidades que se crean son relativas, como sistemas de referencia, para sumarlas nos tenemos que llevar a un mismo sistema de referencia para poderlos manipular. Eso es lo que significa. Aquí, pues que a lo mejor no estamos tan acostumbrados,
a entender el concepto de vector libre. Porque nada más se nos explica que un vector está compuesto por tres cosas, en dirección, en magnitud, pero en realidad ya lo que vamos a ver es que hay vectores que tienen más de tres dimensiones, que tienen más de una propiedad, que representan cosas distintas. Ahora, ¿esta matriz cuánto vale? Aquí es seno, sí. Gracias. Ahora, todo esto va a multiplicar a esta conjunción. ¿Cuánto vale la velocidad lineal del sistema inercial? ¿Una constante? ¿Eh? ¿Una constante? No, es exponencial. ¿Podría parecer cero? Pero no. Bueno, cero es una constante. Ah, pero digo que podría tener una velocidad, ¿no? El sistema. Pero como ejemplo, ¿Cómo qué? no para mostrar la propagación. Ah, ok. Sí, pero ya en realidad, como es inercial, es cero. Sí, perdón por si te confundí. Más. ¿Cuánto vale la velocidad angular del sistema inercial? También es nula, ¿no? El producto cruz, ¿cuánto vale el vector de precisión? X de 1 con respecto a 0, y de 1 con respecto a 0, 0. Y ya. Entonces, ¿esto cuánto da? 0. ¿Más 0? Más el vector nulo, más 0 es nulo, por la matriz. Bueno, no es 0, porque 0 es solito, es el vector nulo. Ahora, vamos a calcular la velocidad por la propagación del sistema 2, R de 1, todo lo que está en el sistema 1. Lo vamos a proyectar sobre el sistema 2 para sumarlo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Creo que yo me perdí un poquito. ¿Por qué es, el vector angular? ¿Este? Ajá, bueno, a partir de ahí donde empezaron a salir los ceros, ¿me pueden aclarar de nuevo por qué? Según yo es por el caso que estamos analizando en el canal. No tanto, es por la consideración de que estamos describiendo a partir de un sistema inercial que no se mueve. O sea, no moverse, ni gira, ni se mueve. Por eso es que son nulos estos dos. Ya en el otro que vamos a calcular, ya no lo va a ser. Entonces, la primera matriz es la velocidad lineal. ¿Cuál primero? No, ¿cuál es la primera matriz? Bueno, A ver, cada uno de estos tiene nombre. ajá, es que estoy confundido. ¿Cuál es el primer nombre? ¿Esta qué es? La matriz. Ajá, es una matriz de rotación. ¿Qué estamos haciendo con esta matriz de rotación? Estamos indicando los ángulos con los cuales va a estar girando. ¿Sabes qué? ¿Hay ruido afuera? Estamos indicando el ángulo con respecto al sistema. No, no estás indicando. ¿Qué es la matriz? ¿Qué son estos? El seno y el coseno, ¿qué son? El de rotación. Sí, pero quedamos que la matriz de rotación está compuesta de... Entonces, aquí lo que estás haciendo es que estás proyectando lo que tú estás midiendo o percibiendo en el sistema 0 y lo estás proyectando sobre el sistema 1 para que lo puedas medir sobre el sistema 1. Si no, no lo puedes llevar. Es lo que significa. Entonces, tú tienes la velocidad lineal, un vector de velocidad con el que se mueve, visto desde ese propio sistema. Entonces, como está visto desde ese propio sistema, te lo tienes que llevar al sistema 1. Ahora, ese sistema
gira, por eso les digo que ese es el mismo ejemplo del eslabón. Gira, y el efecto de girar y que tú estés intentando describir un punto, o sea, el origen del siguiente sistema de referencia, te establece un vector de posición a partir del sistema al cual está girando. Entonces, la naturaleza del problema sigue siendo la misma. Tú tienes algo que gira y un vector de distancia. Entonces, esto lo que te va a producir es una velocidad lineal, que es esta parte de la ecuación de propagación. La velocidad angular. La velocidad lineal. Si es que ya cuando lo multiplicas, eso vale una velocidad lineal. Que se produce por que tienes esta velocidad y ese vector. Y el último, ¿Ya no hay último? bueno, la P. Pues es el vector de posición, es este vector que no tienes del origen de este sistema al origen del sistema 1. Gracias. ¿No hay de qué? ¿No hay de qué? Sí, también estos conceptos no son fáciles de definir y todavía no entramos en la parte dura de métodos. Si se dan cuenta, todavía estamos haciendo la parte cinemática para calcular las energías cinéticas. Lo que pasa es que me quiero ahorrar explicarlo ya cuando estemos ya en la parte de robótica móvil. De hecho, sí me estoy medio complicando algo porque lo podrían ustedes tener. Hay otra forma más sencilla, pero primero prefiero hacerlo sufrir un poco. Allá mostrarles el truco. Ahora, vamos a calcular o vamos a hacer esta operación. La matriz de rotación va a ser igual a coseno de θ 2 con respecto a 1, seno de θ 2 con respecto a 1, 0, menos el seno de θ 2 con respecto a 1, coseno de θ 2 con respecto a 1, 0, 0, 0, 1. Y esto va a multiplicar. ¿Cuánto vale la velocidad un V1 sobre V1? Bueno, uno. Les digo que hablen fuerte. No, uno. Ok. Sí, hablen fuerte, no tengan prejuicio. Entonces es nulo. ¿Cuánto vale omega 1 vista desde 1? No, no es nulo. Es 0, 0, θ 1, vista desde 0 punto. Producto cruz. Ahora, ¿cuánto vale el vector de posición del sistema 2 visto desde el sistema 1? ¿Dónde está ese vector? Déjenme limpiar en el diagrama. Es un vector que va de aquí para acá. Este es T 2 con respecto a 1. ¿Cuánto vale? Vale L1 0, 0. ¿Todo el mundo entiende por qué? ¿Sí? Sí, porque nada más nos estamos moviendo, o estamos trasladándonos sobre la dirección de X1 para llegar al origen. No nos movimos ni sobre Y y menos sobre Z. Por eso es que nada más tiene componente en X. Entonces es L1 0, 0. ¿Cuánto da esta operación? Casi voy a poner. Ok, es fácil. ¿Cuánto vale el producto cruz entre L1 entre estos dos vectores?
producto cruz. ¿Qué les da como resultado? Una proyección de. Sí, ¿no? Una proyección de un vector, porque los son bueno, respecto Ok. Entonces, entre estos dos estamos formando un plano, ¿no? Sobre Z y X. ¿Cuál es el vector perpendicular entre los dos? Y es positivo o negativo. No se trata de afinar, sí es positivo, pero lo están afinando. Sí es positivo. Entonces, el producto nada más nos va a tener un vector componente que es la multiplicación de estos dos términos y va a tener como resultado y. A eso le sumamos la velocidad nula. Entonces, si nos vamos a esta matriz, lo que vamos a tener es que va a ser 0, va a ser L1 por delta 1 de 0.0. ¿Cómo sabemos esto? Regla de la mano derecha. Entonces, esa sí es la regla de la mano derecha, porque luego no se la sabe. Entonces, primeramente es lo que sería tu dirección en Z y después tu dirección en X. Entonces, tienes Z y X. Entonces, tú ya puedes ver hacia dónde apunta tu pulgar, si apunta en sentido positivo o en sentido negativo. Sí, a mí no me gusta mucho utilizar esas reglas mnemotécnicas, pero es fácil. Es más fácil usar los dedos. Sí se los recomiendo. Entonces aquí, ya si hacemos la operación, nos va a salir que ya esa velocidad lineal proyectada va a ser igual a L1 delta 1 por el seno de delta 1 con respecto de delta 2, respecto a 1, L1 de delta este 0 punto coseno de delta 2 respecto a 1 y 0. Entonces, como pueden ver, el cálculo lineal es fácil siempre y cuando se sepa utilizar. Entonces, así tendríamos que calcular la propagación de velocidades de cada uno hasta llegar al sistema P. Entonces, ya teniendo todas estas velocidades, lo que sigue sería llevarnos esas velocidades a lo que serían los centros de masa. Propagarlas. Entonces, ¿alguna duda de la propagación de velocidades? ¿Salud? ¿Todo bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Ya les puedo dejar el tercer examen parcial? No. Sería el segundo. Pues no hay dudas. Está difícil. No, no está difícil. Sí, sí está. No, no está difícil. No, todavía no llegamos a lo difícil. No, no está. A ver, para que no se equivoquen. Todo esto ya es muy sencillo. O sea, ¿cuándo se vuelve sencillo? Cuando asimilas el concepto. No me importa que sepas hacer la operación, me importa que entiendas que es una propagación de velocidades. ¿Qué elementos están dentro de la ecuación? Es lo que me importa. Me importa que lo sepas leer. ¿Por qué? Porque si lo sabes leer, lo sabes explicar y por ende lo sabes aplicar. Ahora, sí, las ecuaciones, conforme vamos avanzando, van a tener más elementos. Pero eso no significa que las ecuaciones sean difíciles, simplemente que son ecuaciones que son más complicadas. Pero que sean complicadas no significa que no sean manejables. Ahora, esto ya lo puedes meter dentro de MATLAB o de un line script, de MATLAB
o utilizar un Jupyter Book o un Jupyter Note y calcularlas, ya te los da. Entonces ya calcular las ecuaciones ya no es el problema. Imagínate que lo que tenías que hacer hace 20 años, además todavía en los 80 lo hacían todo en máquina. Y en toda parte no tenían herramientas para escribir ecuaciones, todo lo hacían en máquina de escribir. Entonces, a ustedes nunca les tocó crear su máquina en una máquina de escribir y corregir cuando tenías errores de ortografía. ¿Cómo no? Pues sí. Sí, esa. Tu pecado es grande por tu mentira. Entonces, ya la dificultad que nosotros encontramos ya no es el plantear las ecuaciones, sino entenderlas y aplicarlas. Ese es el verdadero reto ya. Entonces, no es un problema difícil ya aprender los modelos. Entonces, dentro de la presentación que ustedes tienen, ya vienen calculadas las propagación de velocidades para cada eslabón. Entonces, de aquí el sistema 1, de 2, aquí se da cuenta del mismo resultado que tuvimos. Y el mismo resultado. Cada día espero más del mismo, entonces. Pero igual, la propagación, aquí está como se plantea. Igual, nada más es la matriz. Llevamos todo lo que está en el sistema 2 al sistema 3. Y ahí le agregamos la velocidad de giro del propio sistema. Entonces aquí lo que tenemos es esta matriz que nos está proyectando, pero este está afectado por este por este y este por este. Entonces al final, la suma que vamos a tener dentro de ahí en esta parte va a ser la suma de las tres velocidades angulares. Ahora sí ya se entiende por qué, ¿no? Porque si nada más me hubiera lanzado toda la presentación. Y aquí yo tengo la velocidad de 2, que es este vector en negro, y me la voy a llevar para acá. Pero a su vez, este eslabón en verde está girando. Entonces, que nosotros tengamos un vector de posición del sistema 3 con respecto al sistema 2 nos produce una velocidad lineal. Y lo que te comentaba, no es que se vuelva difícil, simplemente le vamos agregando elementos. No es difícil. Ahora, aquí, esta velocidad que tengo aquí es esta, pero lo que hice ya fue proyectar, entonces este es el resultado de ya simplificar la ecuación. Entonces, esa simplemente porque ya no le agregué los efectos de una punta, aquí ya también apareció que le afecta la orientación de la anterior. Es lo que nos está diciendo. Pero esta magnitud, lo único que está pasando es que está cambiando de orientación conforme está cambiando la orientación de los sistemas de referencia. Y aquí ya le agregamos la velocidad con la que se está moviendo a este punto. Entonces, ya por último, tenemos al sistema P. En el caso de este ejemplo, el sistema 3 y el sistema P, las direcciones de los vectores que lo conforman son paralelas, por ende esta matriz de rotación nos va a dar la matriz de identidad. Entonces, lo que nos dice es que este punto gira a una velocidad angular que es igual a la suma de las tres velocidades angulares de todas las juntas. ¿Era identidad porque era paralela? Sí, porque X3 y XP son para los tres en la misma dirección. Entonces el ángulo que hay entre ellos vale 0 y es constante. Entonces, si tú lo pones dentro de una matriz de rotación, te va a dar que la parte que no es la traza, esto va a ser seno de 0, 0, seno de 0, 0. Coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1, que queda bien identidad.
Por eso es que aquí nos queda. ¿Pueden repetir por qué la velocidad angular era la suma de las tres? Es la suma de las tres, porque aquí lo que estamos haciendo es que tenemos un efecto acumulativo. Entonces, la velocidad angular de 3, si te das cuenta, tenemos la velocidad de 2, que es esta. Pero a su vez, ya vimos que la velocidad de 2 nos tiene el efecto acumulativo de cómo gira este sistema de referencia y este. Ah, ya. Entonces, aquí lo que haces es que se lo agregas para ver cuánto es. Entonces, ya cuando te lo llevas al último punto que tú quieres analizar, ya esta velocidad contiene todos los efectos de la velocidad angular de los otros sistemas anteriores. Ahora sí, ya cambió. ¿Sí? Y bueno, lo mismo pasa en la velocidad lineal, nada más que no es tan visible el efecto porque aquí lo que tenemos son los efectos de las diferentes proyecciones. O sea, estamos proyectando y eso nos va agregando elementos, no significa que la ecuación se vuelva más complicada. Y esto sería la proyección de la velocidad lineal que se presenta en todas las juntas. Y aquí estamos viendo la velocidad lineal del sistema P visto sobre sí mismo. Pero como él es así como que si esto fuera un juego mecánico, esas serían las componentes que ustedes experimentarían en velocidad. Si están montados arriba del juego mecánico. Ahora, si ustedes quisieran saber cómo los vería alguien dentro del piso, lo único que hacen es proyectar esta velocidad que tienen sobre el propio sistema al sistema inercial. Aquí está la matriz que nos lo va a proyectar, que es la multiplicación de todas las matrices de rotación. Hacemos esa concatenación de matrices y nos da este vector de velocidad. Y si ustedes lo comparan con las presentaciones anteriores, es igual al vector de velocidad que calculamos una vez. Aunque ustedes no lo crean. Yo estoy viendo que ya algunos los está agotando el tema. Sí, hoy ha sido un día de emociones fuertes, ¿no? Sí es, no más que sí, lo que pasa es que aquí lo que es importante es ver, ¿no? Cómo se aprecia esa velocidad montado sobre el sistema de la herramienta, cómo lo percibe y cómo lo percibe alguien desde fuera. Vea las diferencias entre los dos vectores. Pero siguen siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo podrían saber que es la misma cosa? ¿Cómo? Viviéndolo. Viviendo, ¿no? Como dices, viviendo. Pero ¿cómo medirían un vector? ¿Cómo se miden los vectores? Que así como te lo imaginaste, así. ¿Sí? Que te imaginaste el metro y lo sacaste, ¿no? ¿Y cómo se calcula eso? ¿A cómo se le llama? La longitud de la norma del vector. Entonces, si ustedes calculan la norma de este vector y la norma de este vector, deben ser iguales. Claro que sí. Eso suena como que quieren que se los deje de tarea, así. No, yo lo creo. Pero lo pueden calcular con matemática o con... Ay, qué precisión. Pues sí, o sea, es lo que les digo, no me tienen miedo a las cosas que, o sea, ni siquiera... Sí. O sea, no les va a pasar nada si lo hacen.
Tampoco si no pasa Ah, no, sí, si no lo hacen, sí les hace daño. Nos quedamos con la duda. Sí, es peor quedarse con la duda que no saber. Totalmente de acuerdo, ¿eh? No, mejor rífate por ti mismo. ¿Ya vio cómo sí escucha? Sí, sí escucho. Bueno, es que también el hecho de pedirles que pregunten fuerte, o sea, es que ustedes no lo notan, yo sí, porque yo lo estoy escuchando. Noto la parte cuando ustedes tienen dudas y no están seguros, su seguridad se nota en el tono de su voz. Entonces, es muy evidente cuando ustedes tienen una duda que bajan inconscientemente su volumen. Y para hacer algún comentario en general, su tono no cambia. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que si tienen dudas, vean que no es ningún problema tener una duda. No es ningún problema no saber o no entender. El problema es quedarse con la duda. Ahora, el conocimiento que yo les presento no es para mí, es para ustedes. Entonces, si yo les pidiera que hagan el ejercicio, no es para que yo ya lo sé, es para que ustedes lo sepan. ¿Sí? Bueno, tengo una pregunta respecto a, por ejemplo, el vector que es, ¿cómo se decía? La proyección de la velocidad lineal exactamente, ese vector. Ese, por ejemplo, si yo lo quiero proyectar, así como lo hizo ahí respecto al sistema 0, yo lo podría proyectar a cualquier otro sistema, o sea, podría decir, en vez de proyectarlo a 0, proyectarlo a 1, y sería como regresarme en esa propagación, ¿no? Efectivamente. Entonces, ese es el truco también. Tú podrías analizar los efectos cinemáticos sobre cualquier punto o sobre cualquier otro punto dentro del robot. Para eso sirve la propagación de velocidades. De hecho, en el capítulo 5 o 6 de Craig habla de jacobianos. Entonces él presenta la matriz J de teta de Q. Pero él lo que dice es que ya se ha entendido que es el sistema de referencia con respecto al sistema inercial. Pero ustedes revisen el capítulo, van a encontrar J de teta de Q, de P con respecto a 1 o con respecto a 2. Entonces, de aquí, ¿eso se acuerdan cómo calculamos el jacobiano, no? Nosotros también podríamos aplicar esa misma técnica para calcular el jacobiano aquí. Y sería, ahí sí, para que vean, si hacemos esa descomposición, las propiedades de la matriz jacobiana sí serían distintas. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, ya vimos que si lo vemos del sistema inercial nos permite evaluar la capacidad general del robot cinemáticamente. Si lo vemos desde un sistema de referencia, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué va a hacer aquí? Con este, ¿se acuerdan? Les sacamos el determinante. Vimos que el determinante tenía una explicación o tenía una interpretación numérica que se les daba. Pero si lo estábamos viendo desde el sistema inercial, si yo tomo este, pues en realidad lo que voy a hacer es calcular un jacobiano. JP, bueno, J teta de Q visto desde el sistema P sobre P. Y estaríamos evaluando si yo saco el jacobiano y ya saco el determinante. Era solo como el efector final, ¿no? Entonces, también de aquí se sirven algunas métricas para saber qué tanto una pinza puede tomar un objeto. Entonces, a veces también es otro planteamiento y es otro índice que se utiliza en conjunto con el otro para saber si el robot puede tomar una herramienta o puede manipular algo o lo puede tomar. Entonces, dependiendo de dónde lo planteen, ustedes pueden proponer o analizar diferentes propiedades de la cadena cinemática
a partir de una de sus juntas. Y esa es la forma en que se calcula o se le llama que es el jacobiano geométrico. Porque la ecuación de propagación de velocidades está basado en cómo se propaga la velocidad geométricamente. Lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a ver la geometría de manera vectorial. Lo que me doy cuenta es eso. ¿Qué es eso? Ay. Te digo que parecían las cosas normales, sí, las dices fuerte. Por ejemplo, les podría dejar leer este capítulo. ¿Cómo dijo que se llamaba ese jacobiano? Yo me acuerdo, era el índice de Grip, pero es en un artículo, en uno de los tantos artículos que leí. Bueno, entonces ya llegamos ahí. Y tenemos tiempo para llegar. Ahora, ¿para qué hicimos todo ese show? Bueno, hicimos ese show porque lo que necesitamos hacer para calcular el lagrangiano es calcular las energías cinéticas de todos los vagones. Entonces, saber la velocidad con la que se va a mover cada cuerpo es importante. Entonces, necesitamos el vector de posición, ese ya lo tenemos del modelo general que hemos planteado. Y esta va a ser la ecuación que vamos a aplicar. Entonces, pues ahí sí conviene desarrollar todo el modelo en MATLAB, no desarrollarlo a mano, porque sí, les había mencionado, los efectos van a ser grandes y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, lo que nos va a dar esta ecuación de par, bueno, antes de pasar a esta ecuación de par, el lagrangiano está compuesto por la suma o la energía cinética total menos toda la energía, la suma de toda la energía potencial. O sea, en pocas palabras es igual a sigma de I igual a 1 de KI hasta N menos sigma de I de 1 de U de I hasta N. Para perder de manera general. Ahora, la propagación de velocidades, ¿qué tipo de elemento es? ¿Esto qué es? Un vector. ¿La energía cinética qué es? ¿Y la energía potencial? Escalar. Pues ya les había comentado, ¿no? La energía, estas dos energías, o el lagrangiano, cuando lo sumamos, estamos haciendo lo que se llama matemáticamente una contracción. Entonces, todas las propiedades cinemáticas y dinámicas del sistema que están expresadas de manera vectorial, las vamos a llevar a un solo elemento del espacio. Imagínense que es como una especie de agujero negro y las va a volver a escalar. Entonces, ahí van a estar todas las propiedades que van a componer o que componen a la cadena cinemática que conforma el robot. Entonces, cuando queremos sacar algo, lo que utilizamos es esta ecuación de par. Lo primero que hace es que tomamos todas las propiedades del sistema, están expresadas en este lagrangiano, y para conocer el estado de cada una de las juntas, lo que vamos a hacer es que la vamos a derivar parcialmente con respecto a la variación de la velocidad de la junta que nos interesa estudiar. Es lo que hace este operador. Lo que hace es como que ustedes derivan parcialmente y le hace fucha todo lo que no pertenezca o en el caso de efectos dinámicos a la junta que vamos a analizar. Ya que tenemos esos efectos libres, vamos a evaluar el trabajo que se va a generar al aplicar lo que sería el operador de derivada ordinaria con respecto al tiempo.
¿Qué nos debe de generar esto, si se acuerdan? Una suma. ¿De qué? ¿De derivadas parciales? Derivadas parciales de todas las variables involucradas dentro del sistema. Y le vamos a restar ahora esta valoración de trabajo que va a corresponder a la variación de la posición de la punta. Y de ahí ya tendríamos todo el par. Pero esto sigue siendo una escala. Entonces vamos a calcular los pares para cada punta y los vamos a agrupar en lo que se conoce como un vector de par. Si lo hiciéramos para el método de Newton-Euler, directamente nos haría las entidades vectorialmente. Entonces, nomás para que lo tomen en cuenta. Entonces ahí lo que tendríamos serían las reacciones sobre cada punta y directamente el vector de par sobre cada punta. Entonces la primera ecuación, la de la Lagrangiana, es energía cinética y potencial de cada punta, o sea, punta por punta. Sí, recuerda nada más que cada punta está relacionada con cada eslabón. ¿No? O sea, esto es de punta, pero en realidad la energía cinética está con cada cuerpo que conforma el sistema. En el centro del. Entonces, la energía en realidad va a estar asociada con cada centro de masa. Entonces, en este caso de la energía cinética, va a estar compuesta por un efecto de la velocidad lineal y un efecto por la velocidad angular. Más lo que está haciendo la gravedad es que está creando un potencial. Es decir, si tienen el objeto, lo sueltan y se mueve. Entonces, por eso es que es energía potencial. Ya habíamos definido por qué el signo es negativo, ¿no? No es por la gravedad. Si es positivo y lo suelto, ¿qué es lo que debe de pasar con el jugador? ¿Por qué? Porque este corresponde en el sentido de hacia dónde va la energía. Entonces, cuando yo lo suelto, el borrador realiza un trabajo. Sí. Bueno, tiene un sentido de energía. ¿Recibe energía? Sí, no, porque se está transformando de aquí de potencial a cinética, entonces se está transformando. Entonces significa que está consumiendo energía. Si el signo fuera positivo, ¿hacia dónde iría la energía dentro del sistema? ¿Se acuerdan? El signo determina si la energía entra o sale del sistema termodinámicamente. Y si es positivo, significa que entonces estaría ganando energía, ¿no? Y seguiría aumentando ya hacia arriba. Por eso es que si el signo es positivo, el borrador iría hacia arriba. Porque iría aumentando la energía potencial con respecto a la base de la Tierra. Entonces, déjame ver nada más. Bueno, ahora vamos a calcular la energía cinética para el primer eslabón de color rojo. Entonces,
Bueno, ese es el ejemplo de clase. A ver, estoy pensando porque me pidieron formalizarlo mucho y mi mente está en contra de variables. Para que vean que también las tareas que me dejan a mí me hacen pensar, me da hambre. Entonces, ¿qué tenemos? Sí, pensar da mucho hambre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, las consideraciones que tenemos que hacer para empezar a calcular la energía cinética de un cuerpo es que tenemos que encontrar el centro de masa del cuerpo. Ya que lo tenemos localizado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar sobre ese punto un sistema de referencia paralelo al sistema de la punta. Eso es bien importante, ¿eh? Vamos a ponerlo así. Y en este caso, este cuerpo se encuentra, o el vector del centro de masa del cuerpo 1 con respecto al sistema 1 tiene esta componente. ¿Por qué? Porque nada más me estoy moviendo sobre la dirección sobre X. Y como es un ejemplo sencillo de clase, lo que estoy diciendo es que el centro de masa se encuentra en la mitad del eslabón. Para simplificar las ecuaciones van a dar como resultado. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a propagar la velocidad lineal que tenemos en el sistema 1 y nos la vamos a llevar al centro de masa. Ahora, ¿por qué puse el sistema paralelo? Para que la matriz que yo tengo que multiplicar en la coeficiente de propagación de velocidades lineal sea una matriz idéntica. Entonces eso nos va a simplificar las operaciones que tenemos que hacer. Entonces, como el ángulo entre x1 y x1 es igual a 0, nos da esta matriz de identidad. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad de 1 con respecto a 1? Aquí la tenemos. Es el vector nulo. Y ahora, este sistema de referencia gira. ¿Están de acuerdo? Tenemos una punta. Y tenemos un vector de posición del sistema del centro de masa con respecto al sistema 1. Que es este. Y aquí está. Aquí está. Estoy señalando que no es. Haciendo la operación se dan cuenta, nos queda que la velocidad lineal que nos sale es igual a un vector que tiene su dirección. Ahora, aquí yo estoy diciendo que omega 1 de 1 es igual a omega 1. ¿Por qué? Bueno, es una consideración que tenemos que hacer. Tenemos que el eslabón es un cuerpo rígido. Esa es la parte fundamental. Entonces, si yo hago girar el cuerpo rígido, ¿con qué velocidad angular tienen todas las partículas que lo conforman? Con la misma. Entonces, sí, si no giran con la misma velocidad angular, significa que se está rompiendo, se está deformando. Entonces, como es un cuerpo rígido, nos da la misma. Entonces, ya con eso tenemos la componente de la velocidad en el centro de masa y la velocidad angular con la que se mueve el cuerpo. ¿Qué nos hace falta definir dentro de esta ecuación para calcular la energía cinética? La masa, la velocidad angular
matriz de inercia no la tenemos. Ahora, la matriz de inercia va a depender de la geometría. Entonces, como no es un ejemplo general, creo que ya me empiezan a dar cargos de conciencia. Vamos a asumir que la geometría de los eslabones es la prisma rectangular. Entonces, ustedes consultan una tabla, van a encontrar que la matriz de inercia en el centro de masa de este cuerpo es igual a esta. ¿Y qué habíamos comentado de las matrices de inercia? Bueno, en este caso, aquí tenemos el momento de inercia con respecto a X, es decir, todo lo que gira con respecto a este eje, y debemos de tener la dimensión de la base y de la altura al cuadrado. Aquí es los efectos de inercia sobre Y, y lo que nos afecta es la longitud y la base. Y si quedamos sobre Z, que sería el eje que queremos girar, tenemos la longitud y la altura. Y obviamente pues tenemos el factor de la masa. Y en este caso es un doceavo de la masa proyectado. Entonces, la mayoría de los ejemplos que ustedes van a encontrar que utilizamos dentro de clase, vamos a considerar que los eslabones tienen esta geometría. Si ustedes lo ven en los libros de texto, aquí no lo ponen con geometría y lo ponen de una manera más general. Los van a poner como y de X en X, y de Y en Y, y de Z en Z. Ahora, como se encuentran en el centro de masa, lo que va a pasar por el resto de los elementos de la matriz es que van a ser elementos nulos. Ahora, si ustedes tienen que diseñar un robot, y digamos que lo arman así, se emocionan, lo arman en su CAD y van a calcular la dinámica. ¿De dónde sacan esta matriz? Sí, se lo calculan. ¿Qué es lo que deberían tener cuidado? Nada más el tipo de unidades que se los da. Porque recuerden que el CAD es un elemento para manufactura esencialmente. Entonces, la mayoría de las dimensiones sí lo manejan en kilogramos. ¿Cuál es el otro? Kilogramos. Milímetros. En milímetros. Y ustedes lo necesitan en metros, no en milímetros. Entonces, le tienen que pedir al sistema que se los dé en milímetros. Ahora, el CAD les puede dar tres tipos de matrices inerciales. La matriz en el centro de masa, la matriz con referencia al sistema de referencia de dibujo, es decir, donde van a dibujar, o un sistema de referencia tercero que ustedes pueden definir. Entonces, si tienen dudas, ya conforme lo que hicimos en la práctica 1 y como se la práctica 2, ya no necesitan hacer esa conversión, ya el programa ya se las hace. Para que lo tomen en cuenta. Entonces, ya para que ustedes acabando el tiempo, vean que la siguiente clase va a ser una clase bonita de programación. Entonces ya con eso lo inscribimos dentro de la ecuación y nos queda que el cálculo de la energía cinética de todo este primer eslabón está compuesto por estos elementos. Y nos debe de dar una escala. Este es el escalón que nos da, tomando en cuenta la geometría que les acabo de comentar. Entonces haríamos lo mismo para el resto de los eslabones. Este es 1, esto representa igual. Bueno, falta la energía potencial. Para la energía potencial estamos tomando como referencia energética
el sistema inercial. Entonces, de esta transformación tenemos que calcular una transformación que nos calcule la relación de posición, específicamente del centro de masa. Entonces aquí está la transformación, simplemente la transformación de 0 a 1 y la transformación del centro de masa al sistema 1. Entonces, esta es esta y esta es esta. Y pasa lo mismo. Aquí la matriz de rotación nos sale la matriz de entidad porque estamos la orientación del sistema que define el centro de masa es la misma que la del sistema. Y bueno, cuando calculemos también por Newton Euler van a ver que también es importante mantener los paralelos. Entonces ya con eso calculamos el vector de posición. Lo sacamos y hacemos la operación. Y esto sería la energía cinética total del sistema. Bueno, no del sistema, de este trabajo. Pues así sucesivamente tendríamos que calcularlo para el resto de los eslabones. Pues ahorita faltan 5 minutos. Pues no vale la pena que avancemos, mejor hacemos un repaso, iniciando la siguiente clase y ya lo calculamos totalmente. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Sí.